Muchísimas gracias, hermanos, por esta nueva invitación. Como veis, los años no pasan en vano. Así que la próxima vez vendré en silla de ruedas, pero... Porque nos hemos olvidado y ponemos aquí un vasito por si... Vale, gracias. Vale, así. Bueno, vamos a ir directamente al texto bíblico y vamos a leer el texto que aparecía antes en pantalla, Lucas capítulo 1 a partir del versículo 39. Lucas 1, 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura, Juan de Bautista, que no había nacido todavía, la criatura saltó en su vientre, y Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su siervo, pues aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. El ángel Gabriel, que había anunciado que María iba a quedarse embarazada y tendría un hijo, al final de su salutación a María, había indicado que Elisabet, su prima, estaba también embarazada con Juan el Bautista. Así que casi era una invitación a que María fuese a visitar a su prima. Y la visitación, por supuesto, le salvó a María de muchos comentarios indignos en su pueblo, porque una chica soltera que se queda embarazada, enseguida funcionan las malas lenguas. María estaba comprometida con José, pero no estaban casados todavía y no habían convivido. Las malas lenguas, por supuesto,
habrían afectado a José. Y por esto el ángel fue enviado también a José, tal y como leemos en el Evangelio de Mateo. Mateo presenta estas historias desde la perspectiva de José, Lucas desde la perspectiva de María. Pero casi enseguida, cuando llegamos a esta canción de María, el Magnificat, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí, que soy hombre de poca fe, me pasa. Es verosímil que de repente en casa de Elizabeth, nada más entrar, María sepa componer una poesía con elegante estructura hebrea. Sabréis que en la poesía hebrea no es cuestión de rimas ni de números de sílabas, es cuestión de textos paralelos, dos frases iguales en el sentido, pero con diferentes vocablos. Y María, una chica normal y corriente, de repente puede expresarse en bonito lenguaje poético. Y no solamente María, más adelante Zacarías cantará, dirá lo que se suele llamar el Benedictus. Y él también utiliza un lenguaje poético exaltado. Y no solamente esto, más adelante aún, después del nacimiento de Jesús, cuando sus padres lo llevan al templo, Simeón también irrumpe en poesía. Por eso es verosímil. He observado que Toñi, aunque ha presidido con mucha elegancia, tampoco ha irrumpido en poesía la próxima vez. Estas cosas no son normales, ¿no? Una posible explicación es que el Espíritu Santo vino sobre estas personas y entonces les dio el don de componer poesía en el acto. Otra posible explicación es que Lucas está empleando lo que era una convención normal entre los historiadores de su día. En el instituto tuve que estudiar un tomo de las historias de la guerra de Julio César. ¿Alguien más aquí lo ha estudiado? Nadie. Pues entonces puedo hablar de esto con autoridad porque nadie me va a contradecir. Pero cada vez que Julio César habla en público, tiene un lenguaje impresionante. No exactamente poesía, pero un lenguaje exaltado. Pero esto era normal. Todos los historiadores de aquella época lo hacían. En otras palabras, tomaban las ideas del protagonista y eran fieles a las ideas, pero expresaban estas ideas en un lenguaje más exaltado, más poético, más elegante del que solemos utilizar. Y esto era absolutamente normal y Lucas parece ser que sigue lo mismo. En otras palabras, las ideas que María expresa en esta canción son realmente suyas, pero la forma literaria, la elegancia del lenguaje ha sido añadido por Lucas para resaltar un poco más
la importancia de lo que está diciendo. Bueno, esto no es de gran importancia, pero lo he mencionado por si acaso. María visita a su prima Elizabeth y, como he dicho, esto quiere decir que durante 3 meses está a salvo de las malas lenguas de Nazaret. Y nada más entrar en casa de Elizabeth, el niño que está en el vientre de Elizabeth da un salto. Yo no he tenido nunca esta experiencia, así que no puedo transmitir bien cómo se siente, pero alguna madre podría explicarlo. Y Elizabeth se da cuenta de que su hijo sin nacer ya ha reconocido al otro niño que está en el vientre de María, al otro niño del cual él tiene que ser el heraldo, el precursor, y anunciar cosas acerca de él. Y esto le llena de entusiasmo a Elizabeth. Y ella dice unas frases muy bonitas exaltando a la persona de María. Los evangélicos tenemos fama de no creer en la Virgen María. Esto no es cierto. Creemos firmemente en todo lo que la palabra de Dios dice acerca de María, y dice cosas muy gloriosas. Entre otras cosas, que ella es bienaventurada entre las mujeres. Entre otras cosas, que le darán bienaventurada todas las generaciones. Nosotros creemos en la bienaventurada Virgen María. Pero notemos este contraste. Elizabeth exalta a María. Pero María dice, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. En cierto sentido, esta es la primera celebración de la Navidad. La Navidad es el nacimiento de Jesús. Jesús todavía no ha nacido, pero Elizabeth, tan entusiasmada, casi está celebrando ya lo que va a ocurrir. Y ella dice, ¡ay, qué bienaventurada eres, María! Y María dice, mi alma engrandece al Señor. Así que seguimos reconociendo la bienaventuranza de María. Pero nuestro alma, enseñada por ella, quiere engrandecer al Señor. La versión catalana que yo tengo en casa dice, celebra al Señor. Que el Señor sea el centro de nuestra celebración esta Navidad. Puedes dar un espacio dando gracias a Dios por María. Muy legítimo. Pero el centro de nuestra celebración como creyentes debe ser el Señor mismo.
Y este es el significado de este cántico. La centralidad del Señor en la alabanza y celebración de su pueblo. Y María divide su cántico más o menos en 3 ideas. En primer lugar, celebra al Señor, da gracias al Señor, alaba al Señor a causa de lo que Él ha hecho en ella, en su vida. En segundo lugar, más o menos los versículos 49 y 50, alaba al Señor por lo que Él es. Y esto da lugar al resto del cántico a celebrar al Señor por las grandes proezas que Él ha hecho en la historia. Así, gracias a Dios por lo que ha hecho en mi vida, gracias al Señor por lo que Él es y gracias al Señor por lo que ha hecho en la historia. Vamos a ver un poco más estas 3 ideas. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Si realmente eres consciente de lo que Dios ha hecho en tu vida, compartirás con todos los creyentes esta sensación. ¿Por qué a mí? Yo no sé cuántos habitantes tiene Viladecans ahora, pero aquí estamos 4 gatos, ¿no? En comparación con el número de personas que hay en esta población. ¿Por qué a nosotros? ¿Acaso no hay miles de personas necesitadas? Miles de personas al menos tan dignas como nosotros. ¿Por qué ha intervenido Dios en nuestras vidas? ¿Por qué nos ha escogido a nosotros? Y además antes de la fundación del mundo, además antes de que nosotros hubiésemos hecho nada para merecer su intervención a nuestro favor. ¿Por qué a mí tanto amor? Esta es la implicación de estas palabras de María. El Señor ha mirado la bajeza de su siervo. No hay absolutamente nada en mí que merezca esta misericordia de Dios en mi vida. No merezco nada, pero Dios ha sido misericordioso y me ha elegido a mí. ¿Tienes esta sensación esta mañana? Bueno, veo un par de cabezas que van asintiendo. Espero que todos en el corazón podamos reconocer algo de esto. ¿O sigues pensando que tú lo mereces todo? Que tú eres muy buena gente, que tú nunca has hecho daño a nadie. ¿Sigues con este orgullo? Ojalá el Señor te revele que no eres así, que en realidad no mereces nada excepto el juicio de Dios.
porque Dios se manifiesta, se da a conocer al que es de humilde corazón y que se presenta contrito delante de Él. Y todos necesitamos poder decir: Señor, has mirado la bajeza de tu siervo. No me merezco nada bueno. Y sin embargo, me has escogido a mí, y esto me resulta incomprensible. Y como consecuencia, desde ahora me dirán: bienaventurada todas las generaciones. Bueno, supongo que cuando el Señor nos llame a su presencia, pronto desaparecerá nuestro nombre y nadie más pensará en nosotros. En el caso de María, sí, que ha seguido su fama en todas las generaciones. Pero nuestra fama en Cristo es eterna. Tu nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero y por lo tanto nunca será borrado. En ese sentido, tú también serás recordado de generación en generación. Segunda idea: Dios es grande en sí. Hay que darle gracias por lo que Él es en sí, no solamente por lo que Él ha hecho en mi vida. Nuestra hermana, al presidir la alabanza, mencionó dos características de nuestro Dios: su santidad y su misericordia. Permitidme, hermana, añadir otra característica implícita en su nombre: el poderoso. Es Dios de poder, es Dios de santidad, pero poder más santidad igual a nuestra fulminación inmediata. Tengo un amigo que es catedrático, o que era catedrático universitario hasta su jubilación, de mates. Tiene un coco increíble. Él compartía despacho con otro catedrático que era ateo, de ciencias. Y un día el otro catedrático estaba hablando de qué primitivos, qué ingenuos son los creyentes. Así que mi amigo se fue a una pizarra que tenían en el despacho y escribió en la pizarra: y dijo Dios. La frase que aparece en Génesis capítulo 1 acerca de la creación. Y dijo Dios: hágase la luz, etc. Y su compañero le dice: ¿por qué has escrito esto? Porque es otra frase de los primitivos.
Pero luego él fue a la pizarra, tachó la palabra dijo y en su lugar escribió introdujo la necesaria información. Y entonces de repente su amigo ateo entendió. Tú no, así que lo tengo que explicar. En mis tiempos, en la época jurásica más o menos, en el colegio nos enseñaron que todo el universo se compone de dos cosas: energía y materia. ¿Te han enseñado esto? Materia más energía igual a caos. Hace falta un tercer factor: energía, materia e información. Si no hay información, la energía actúa sobre la materia y produce caos. Tiene que haber una orientación, tiene que haber información. Y Dios dijo, Dios introdujo la necesaria formación. Antes era caos, pero Dios, a través de su introducción de información, cambió el caos en la creación. Algo así ocurre también en la vida espiritual. Si Dios fuera santidad y poder, su santidad nos fulminaría. Pero Dios es poder, santidad y misericordia. Y la misericordia matiza su poder en su actuación en nuestra vida. Gracias a Dios por su misericordia. Bueno, hemos sido breves en la segunda parte del cántico. La tercera parte habla de las proezas de Dios en el mundo. Y es debatido y debatible si María está pensando en el pasado, socorrió a Israel su siervo, quizás pensando en cómo Dios había salvado al pueblo de Egipto y había conducido a su pueblo a través del desierto, o si está pensando en cómo Dios siempre actúa, o si está pensando explícitamente en cómo Dios va a actuar a través del hijo que está llevando en su vientre. El mayor énfasis de esta tercera parte del cántico es que Dios pone el mundo al revés. Dios humilla a los orgullosos y exalta a los humildes. Dios quita del trono a los prepotentes y pone en su lugar a los humildes. Dios cambia todo. Por supuesto, hay grandes ejemplos de esto en toda la historia humana. Pero este es el plan de Dios. Humillaros, pues, bajo la mano poderosa de Dios, y a su tiempo serás exaltado. Pero si tú sigues arrogante, soberbio, confiado en ti mismo,
futuro es negro para ti. A los hambrientos como de bienes, y en cambio a los ricos envió vacíos. Bueno, podemos pensar en muchos ejemplos cuando esto no ha ocurrido. En el Salmo 73, el salmista casi pierde su fe al ver la prosperidad de los malos. ¿Cómo es, Señor, que no intervengas para impedir esto? Y nosotros en nuestros días estamos viviendo muchas injusticias. No quiero distraerme con demasiados ejemplos, pero estamos viviendo muy intensamente una situación en la cual una esposa que supuestamente es creyente enseña en la escuela dominical en una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, pero ella ha mentido denunciando a su marido por malos tratos. Y ya sabéis que en nuestra sociedad de hoy cualquier denuncia de estas características va a misa. Enseguida la jueza dictaminó que él no puede acercarse a sus hijos ni a ella durante un año. Durante un año, cuando habrá el juicio, tiene que mantenerse a una distancia de 500 metros. Y todo es mentira. Pero así va la justicia en la que vivimos hoy en día. ¿Por qué no interviene Dios para cambiar esto? Señor, ¿no has prometido que a los hambrientos colmarás de bienes y a los ricos enviarás a vacíos, que vas a quitar del trono a los poderosos y exaltar a los humildes? ¿Por qué no haces algo ahora? Bueno, ya veremos si el Señor actúa. Pero vivimos en un mundo caracterizado por una distribución injusta de bienes, de muchas cosas cuestionables que pasan en los tribunales. Pero Dios siempre es el que tiene la última palabra. Y bienaventurados los que confían en Él y no en los hombres. Bien, el tiempo ha pasado, pero notemos la celebración de la primera Navidad, o la antinavidad, que nosotros estamos en Adviento, preparándonos para celebrar la Navidad. Notemos cómo la celebró María. ¿Qué cosas más grandes ha hecho el Señor para mí? Para mí, pobre de mí, que no merezco nada. Y sin embargo me ha mirado con su misericordia, y por lo tanto yo lo puedo alabar por cómo me ha conducido en toda la vida hasta aquí. Amén. Aleluya. Después, alabarle, celebrarle por lo que Él mismo es: poder, omnipotente, santo, absolutamente perfecto, pero también misericordioso. Si no, Él tendría que fulminarme a mí en el acto.
Y en tercer lugar, contemplar cómo ha actuado a través de la historia y cómo seguirá actuando hasta el día final, cuando su intervención será definitiva, y alabarle por todo lo que Él hace en la historia. Porque a veces necesitamos distancia para poder percibir su mano. Cuando estamos viviendo en medio de una situación, parece todo confuso. Pero después de salir de ella, mirando atrás, vemos que Dios estaba obrando y tenía sabiduría en su actuación. Así que, hermanos, celebremos la Navidad de esta manera, con Dios en el centro, porque Él es el centro de nuestras vidas. Señor, te pedimos que nos enseñes a través del ejemplo de María a celebrar en estas Navidades tu misericordia en nuestras vidas. La misericordia como uno de los aspectos más importantes de tu carácter y personalidad. Y la misericordia de tus obras a lo largo de la historia, vindicando y exaltando a los humildes que confían en ti. Y pedimos que a través de esto nos bendigas en estas fiestas. En el nombre de Jesús. Amén.